Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, conspiradores, amigos. Bueno, creo que en la historia de México hay muchos personajes que bien vale la pena rescatar, para bien o para mal, pero creo que siempre es para bien, porque mientras más luz, más cubetadas de luz echemos en la historia, pues más vamos a entender nuestro presente y poder hacer una prognosis mejor de nuestro futuro. Entonces, yo creo que... Está cabrón. Déjame sacar el diccionario. No, Bueno, claro. entonces pero yo creo que esto sería una buena solución. Por eso el día de hoy queremos hablar de Félix Javier Calleja del Rey, que llegó a ser virrey en México, pero para contar su historia, bueno, pues aquí estamos todos nosotros reunidos. Y es que justo esa parte tiene la historia, que algunos son enterrados con el peso de la villanía y otros son puestos en un oropel y en unos lugares que tampoco es correcto. No existe una historia objetiva, todos los historiadores hemos puesto peso a lo largo de la historia, pero si hay un personaje que es odiado, enterrado y verdaderamente arrastrado, es Félix María Calleja del Rey. Tiene una cosa que voy a dejar sobre la mesa. El primer ejército del México independiente fue el que él fundó y fue el que nos defiende en la guerra de invasión de los Estados Unidos en 1846. Pero bueno, vamos a desmenuzarlo. Pero así como el más odiado, nadie lo conoce. Es decir, ni siquiera, ¿Que todavía es peor? como los otros 63 virreyes, no tenemos la más mínima idea de quiénes son los virreyes. Entonces, así ¿Tú como te sabes de memoria todos los virreyes? No, claro que no. Pero me sé todos los presidentes desde Guadalupe Victoria. Mi Oye, mamá pero se sí. sabía los reyes godos. ¿Sí? No sé. Entonces, a lo que voy es, al final lo que hacemos es rescatar un personaje que ni siquiera entra en la categoría de villano. Pero sí es No, villano. sí, Yo en la- recuerdo en en los Insurgente, libros, sí. los libros de historia de la primaria donde, a ver, el único villano visible con nombre y apellido era Calleja. Todos los Yo tenía más pensado ¿Quién? a Venegas. Sí, no, yo a Sí, Venegas claro. no lo tengo en la cabeza. O sea, más bien Calleja, por lo que todos sabemos y que dentro de unos minutos haremos prognosis y la sacaremos a la luz. Bueno, pues ya está. Por la prognosis. Salud. Por la prognosis. Bueno, resulta imperativo, si queremos analizar la figura de Calleja, ¿verdad? Vincularla de manera obligatoria con la Guerra de Independencia y dentro de la Guerra de Independencia poner el acento en el cura Miguel Hidalgo, en Allende, que para mí Allende es el padre de la independencia, y bueno, que también trabajó. No, porque al final reculó. ¿Por qué El reculó? Hidalgo, ¿no? Exactamente, en el momento en que Allende tenía que mostrar que tenía talento y fuerza, ay no, mejor nos vamos a diciembre porque nos van a capturar ahorita. Y entonces sale Hidalgo y dice, no, es ahorita, Es ahorita. ahí fraguó ¿Estás su hablando de la destino. toma de la Ciudad de México? No, de la noche del grito. Ah, No, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero después él quiere envenenar 2 veces a Hidalgo. Ah, porque pues ya ya. no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero... Sí, bueno, pero también era lo una aprendió de Calleja. Es que ahí tiene... No, no, Sí. bueno, ay. Bueno, a ver, hablemos de Calleja. A Calleja hay que entenderlo un poquito antes, vamos a situarlo un poco antes. ¿De qué mundo viene? Es un hidalgo que tiene una carrera militar en España, bastante normal. Nació en España. Nace en España. Pierde en la batalla de Argel en 75. Después en Gibraltar no le va tan mal, lo ascienden a capitán y hasta ahí hubiera llegado como su carrera, ¿no? Resulta que una cercanía con un virrey mexicano, De Güemes, Villagigedo. el segundo conde de Revillagigedo, le invita a hacer lo que hacían muchos militares, venir a Nueva España y buscar fortuna, buscar fama, buscar todo lo que encuentra aquí. Sin embargo, hay una cosa que no hemos rescatado en la historia de este personaje que sí se le puede rescatar. El mundo que ellos vivían todavía no era de los invasores españoles y los insurgentes. Con naturalidad se hablaba de autonomistas, independentistas algunos, de realistas, Constitucionalistas, insurgentes, porque ya se acercaba. insurrectos. Era como más natural. Ya después las versiones históricas son las que han hecho este tipo de etiquetas a unos y a otros. Pero lo que a mí me gusta rescatar del personaje, que es truculentísimo, porque además es de los que acaba millonario en España, es justamente su fe en el mundo novohispano y en esas instituciones, y de ahí su éxito, porque sí tuvo éxito aquí. Bueno, también es discutible un punto, Chávez, yo creo que vale la pena rescatarlo. El hecho de que estuvieron negociando Morelos y él para que se pasara del bando insurgente.
esta es una de las grandes traiciones de Calleja. ¿Qué es lo que hace que no acepte la invitación para sumarse al grupo insurgente? El hecho de que lo nombraran virrey. Claro, y antes cuando él, perdón. No, nada más era eso, o sea, es decir, tal defensor, digamos, de la Nueva España no era desde el momento que estaba de acuerdo por su avidez y por su ambición política en constituirse en un insurgente más y encabezar el movimiento de la independencia para después ser el primer gobernante del México nuevo, ¿no? Del nuevo país. Entonces, era un traidor de punta a punta. Y ese punto yo lo matizaría un poco, Paco, no tanto traición, sino confusión. En ese momento ya estaba muy desgastada lo que pasa es que ya cuando fue virrey, en 1813, o sea, inclusive ya se había acabado la primera parte del movimiento independentista, estaba muy desgastado Nueva España. Él funda unas famosas milicias, que es la famosa militarización de los pueblos. No había un ejército capaz de someter a todos los rebeldes y a todos los ranchos y a todo lo que sucedía como pequeñas guerras que le llama Archer, ¿no? Las guerrillas insurgentes. Entonces, a cada pueblo se le decía, vas a tener un notable que va a ser el jefe, y con el dinero del minero, del agricultor, del hacendado, y entonces se desgasta muchísimo la sociedad novohispana. No, pero, a ver, tal vez estoy de acuerdo contigo parcialmente, pero no podemos perder de vista que la Constitución de Cádiz acababa con la Inquisición. Y entonces, ¿qué hace él? Expropiar los bienes de la Inquisición, venderlos, hacerse de dinero para poder construir un ejército, bueno, pues el primer ejército del México independiente realmente valioso. Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es irnos un poco para atrás, ¿no? Yo diría, para ubicarnos en la batalla de las Cruces, en la batalla de Puente Pero Calderón. nada más para ubicar un poco a los conspiradores. La creación del ejército, que le llamaremos realista en la época de la independencia, es más o menos por 1790, por ahí, ¿no? Por ahí. Que es con el segundo conde de Revillagigedo, que ya se organiza formalmente, porque antes no teníamos un ejército propiamente en la Nueva España. Entonces, Calleja viene a México, está dentro del ejército, va a tener cierta relación, ustedes lo mencionaban, con Hidalgo, con Allende, en los primeros años del siglo XIX, y una vez que inicia la Guerra de Independencia en 1810, Calleja es comisionado por Venegas para ir a acabar con los insurgentes. Y les va a ganar varias batallas, pero la principal es Puente de Calderón en enero de 1810. Antes, Alex, vayamos a Culco, ¿no? Bueno, Es decir, la Pero batalla de no Aculco. lo enfrentan. Bueno, estoy parcialmente de acuerdo contigo, Chávez, pero creo que lo importante es ver, sí, que en la batalla de Aculco, finalmente, Calleja derrota a los insurgentes, de la misma manera que Hidalgo había ganado Era el una Cerro de las Cruces. escaramuza y no una batalla, que era un poco, ¿no? Claro, No y- fue una batalla en regla, no había un ejército de un lado contra el ejército Pero es que realista. nunca hubo un ejército nunca del lado hubo, insurgente. No, eran campesinos, familias, mujeres. Pero lo curioso con el ejército es que al final en el ejército es semillero de conspiradores. ¿Por qué? Porque no puedes tener un ejército nada más de españoles. Entonces, muchas de las milicias y de locales se formaron con criollos que ingresaron al ejército como Allende, Aldama y todos estos que hacen la conspiración de Querétaro y de San Miguel el Grande. Y entonces es cuando empiezas a ver cómo hay un resquebrajamiento dentro del propio ejército. A la mera hora el ejército seguirá unido porque es el ejército realista el que le pone en derrota a los insurgentes de Hidalgo. Y luego de esas derrotas, yo creo que queda también parado que cuando se va Venegas, es cuando dicen, pues, ¿quién mejor que es el jefe militar del ejército? Calleja entra a ser virrey. Todavía pasará algo importante, que es, después de la campaña contra Hidalgo, hacia 1812, va él todavía dirigiendo, sin ser virrey, la campaña contra Morelos en lo que era la parte del sur de la Nueva España. Sí, pero a ver. No, con un documento base, el Reglamento Político Militar, que impacta a la sociedad novohispana, que eso es importante decirlo. Yo de lo que... ¿Por qué? Pues porque todos los pueblos forman parte de defenderse. Entonces, si eres hacendado grande, son 50 los que vamos a defender los vamos a defender contra los insurrectos. Si eres una hacienda grande, son 50. Si eres un pueblo, en fin, mete a la gente y a sus caudales, que eso se le va en contra a la corona, porque ya nadie está contento de financiar con tu dinero esa defensa de la Nueva España. Y entonces empieza la erosión, digamos, que 10 años después termina con el... A mí me causa emociones encontradas, todas ellas malas.
Fue carlista. Sí, claro. Pero luego también fue constitucionalista de las Cortes de Cádiz. O sea, era también monárquico de Fernando VII. Sí. Y al final acabó siendo solo un reflejo de sí mismo. No, una vez más, la Nueva España era una suerte de territorio alejado del mundo en el cual el poder absoluto estaba puesto en la figura del virrey. A ver, ¿por qué no volvemos a la integración del ejército con Calleja? Porque Calleja, cuando se establece la Constitución de 1812, bueno, en esta Constitución se establece el final, el exterminio definitivo y afortunado de la Inquisición. ¿Qué hace Calleja? Empieza a vender todos esos bienes, que a la larga se la cobran, Sí, claro. porque ellos son, el arzobispo de Puebla es el que inicia, digamos, el juicio para expulsarlo del país, ¿no? Se la cobran. Es decir, porque lo que quería el clero, como es obvio y sigue siendo al día de hoy, es el enriquecimiento a cualquier costo, ¿no? Y con ese dinero, con la venta y otra serie de impuestos, con la venta de los bienes del clero de la Inquisición, pues empieza a formar un ejército que creo que son 30,000 personas para combatir precisamente a López Rayón. Yo diría que Ignacio López Rayón es uno también de las figuras de la historia de México que ni quien la Se quedó conozca. borrada. Se quedó Sí. borrada. Pero después del fusilamiento de Hidalgo, el que toma el movimiento es Ignacio López Rayón. Después Morelos, sí, pero López Rayón hay que darle su crédito también, crédito histórico, ¿no? Yo creo que es importante. Tenía Calleja, este doble sistema bastante salvaje, que era por un lado hacer este cuerpo profesional del ejército y por otro lado ir minando a los pueblos que apoyaban a los independentistas, ahorcando y fusilando a 5 de cada 10 hombres que vivieran en las rancherías, etcétera. Y a quien hubiera ayudado, Híjole, al y a quien hubiera ejército ayudado. realista. Porque es la contrainsurgencia. Y Sí, los bueno. insurgentes también tomaron... Pero finalmente era el pueblo. Pero es la brutalidad ¿quién? misma, ¿no? Sí, la brutalidad misma y... Pero a ver, es una guerra. Sí. Sí, bueno. Ninguno Pero hay se muchas dio maneras cuartel. de hacer guerras. Por eso, pero no eres un hippie come flores de... Ahí les van mis balazos de flores y de besos. A ver. Así se ganó la revolución de los claveles en Portugal. Uy, pero Pero- en las... ¡Uy, pero sal de ese cuerpo! Pero estamos en 1810. No, el diablo no soy yo. No, bueno. O sea, es que por eso luego perdemos la perspectiva. Es una guerra, se está peleando a muerte la supremacía o la preservación de un sistema que lleva 300 años en el territorio que al menos los españoles creen que es de su posesión. Pero ¿no te parece Pero, que...? Sí. nada más, hoy que lo veamos de no, era nuestro territorio porque ahí estaban nuestros antepasados indígenas Todavía y ese venimos de ahí. discurso no por venía, favor, ese exacto. discurso no Bueno, venía. pero a ver, sí. Eran defender a muerte por la corona tu territorio o permitir que los insurgentes, sí hagan la independencia, chiquitos. No, Muchos no, besos, no. pero vamos a abrazar. Pero ¿no te parece que lo que tenía que haber hecho era, pues sí, agarrar y fusilar a los soldados insurgentes que tú quisieras? Pero de ninguno Gracias. de los dos bandos. No al pueblo, sí, ya no. No a la completamente gente. de acuerdo. Es decir, ¿por qué vas a llegar a un No pueblo y existía decir, la Convención de Ginebra, pero... Claro, pero es que, a pero ver, no había ejército esa es la insurgente. historia de la humanidad. No, yo no lo justifico. Sí. Pero el punto es que esa es la guerra. ¿Qué esperaban que Ay, sí. A ver, los que son buenos y no han tenido un pensamiento impuro en contra de la corona, pásense de este lado. Los que Y han una tenido un pregunta. pensamiento Salud. impuro, Yo- pásense de toma. este otro para Solo fusilarlos. Brindemos por todos los pensamientos impuros contra Bueno, las coronas. ok. Y veamos un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, y verás, Alex. Soy un hippie come... Eres un hippie como flores, idealista trágico. Los independentistas no iban por los pueblos que habían defendido a los realistas y fusilaban a las No, personas. pero también tuvieron sus momentos en que se pasaban de lanza. Sin lugar a dudas. A ver, hay Sin lugar a una dudas. estrategia que tenía que hacer
contra estas gavillas de gente que le brincaba por un lado y le brincaba por el otro. Es una guerra, no había un ejército insurgente como tal. De repente había una oleada, de repente se iban, de repente eran, en fin. Sí, 50 y de repente eran 100,000, sí. una cosa increíble, y con lo que podían, piedras, lo que fuera. Entonces, sí me parece que una insurgencia tiene que ser acallada como se pudiera. Y también del otro lado hubo cosas terroríficas. Es una guerra. Yo estoy completamente de acuerdo que sí fue. No, te voy a decir por qué no. A ver, en la Primera Guerra Mundial, las batallas se libraban en el campo abierto. En la Segunda Guerra Mundial empiezan a bombardear a las ciudades. Desde atrás. Sí, claro, y a vandalizar y asesinar a la población civil. Ya había empezado Franco pidiéndole a la aviación Guernica. nazi y a la aviación italiana que bombardeara España. Esa es la clase de calaña de este dictador, ¿no? Ahora, el mismo Hidalgo en su juicio final, se arrepiente y dice, sí, matamos españoles inocentes sin siquiera un juicio, porque eran inocentes de entrada. Pero bueno, volviendo un poco al personaje Pero eso es lo que aterra a Venegas, el virrey. Por supuesto. Porque sabe él que lo que estaba haciendo Hidalgo en ¿Guadalajara? No, ¿En Guanajuato. No, en Guanajuato. Guadalajara. Primero fue lo de la Alhóndiga de Granitas en Guanajuato. Eso mismo le iba a pasar a él, y por eso le pide ayuda rápidamente a Calleja para que venga a salvar a la Ciudad de México. Y ahí sí, claro, están las dudas de siempre. ¿Por qué Hidalgo no tomó la Ciudad de México? Y a Juan de Flont, que también. Cuando en realidad que el encargado del movimiento social era Hidalgo, pero el del militar era Allende, y Allende sí insistía en tomar la Ciudad de México. Y Hidalgo temía que sucediera lo que sucedió en Guanajuato. Esa es como la versión más... O si no... Sí. Decía en la otra que tenía un familiar, Venegas, y que lo iban a matar si no entraba. O sea, hay realmente varias. no sabemos... Esa es la pregunta de la vida de Hidalgo. La verdad de las cosas es que Exacto. Venegas estaba haciendo ya las maletas para irse a Veracruz. Completamente O sea, apanicado. Venegas estaba aterrorizado, claro. Pues, digo, si le iba a pasar lo que hizo Hidalgo en la Alhóndiga, pues para qué te digo, ¿no? Pero bueno, el hecho real es que hay un dato muy importante cuando negocian Calleja y Morelos, la vida de Mariano Matamoros, este sacerdote ilustrísimo también. No todos son malvados, hay unos que se escapan. No, hay algunos buenos. Hay unos buenos. Y aquí le ofrecen, le dice Morelos, te da 200 soldados realistas a cambio de la vida de Mariano Matamoros, que lo habían sorprendido los realistas. Entonces Calleja dice no, y fusilan a Mariano Matamoros, y fue, yo creo que los golpes más cruentos para Morelos. Sí, fue devastador para él. Anécdota que recordé, Matamoros tenía una silla en la que oía confesión a la cual le había hecho en uno de los posabrazos un espacio para poner el puro. Escuchaba confesiones mientras fumaba puro. Esa es una historia preciosa. Preciosa. Ahora, en estos personajes negativísimos, a Iturbide, que era un gran alumno, se le reconoce que era gran alumno de Félix María Calleja, se le reprime por sádico, por tremendo, por corrupto, se le saca del ejército estando Calleja. O sea, fue una desgracia para los mismos. A lo que voy es que imagínense esa época, ¿de qué lado te pones? Por un lado tienes simpatía por lo liberal, por otro lado tampoco te quieres adherir a las leyes gaditanas. Por otro lado está que quiere ser una autonomista, no, Fernando VII, está invadida España. Es un momento tan efervescente que todos estos personajes se han quitado de la luz por hacer esos juicios tan pesados, los muy buenos y los terroríficos. Hubo otros peores. Sí, bueno. Y sin embargo, Iturbide después tiene la oportunidad de concretar y consumar la independencia mexicana. Era un Calleja en chiquito. Sí, en claro. potencia, Era un era Callejita. peor. Era un Callejita. Ni tan Terrible. Calleja, Callejín, Canallé. Bueno, exacto. Era un Callejita. Era terrible. Iturbide fue mucho más sanguinario y lo reprimen incluso en el ejército realista. Sí, Bueno, sí. él se sale ofendido y se va a la vida privada hasta Sí. que lo rescata la Güera Sí. Rodríguez. Ahora, así como el ejército promueve a todos estos personajes a que vengan a hacer guerra, el botín era parte de la motivación. Sí, bueno. Entonces, por un lado, sí, parte de ese botín era para solventar los gastos de esas milicias, pero también lo hacen los insurgentes. Los insurgentes fueron odiados en muchos pueblos porque tomaban botín y saqueaban a las comarcas para poder continuar con el movimiento. Entonces, la cosa es que aquí muy inteligentemente, de una manera muy hábil, el personaje de Félix María Calleja va a morir
de 75 años, lo cual es una cosa, es un récord, Rarísima. se lleva a su esposa, la virreina mexicana, a doña La Ignacia primera. Gándara, que además es hija de una gran familia de San Luis Potosí, y vive rico en Valencia, hace una especie de cambiar su dinero y poderlo poner en España. Y lo vuelven conde. Es el conde de Calderón, es el conde de Calderón y al día de hoy existen en Valencia sus descendientes, todavía hay caudal, digamos, todavía hay una casa que son herederos directos y de una buena posición económica. Entonces, esa parte él aprovecha muy bien de esa guerra. A ver, Yo diría que perdón, es que me quedé pensando. Si había ganado Aculco, Calderón, Puente de Calderón. fue derrotado en Cuautla. Fue derrotado, no. Sí. Lograron Bueno, sí, porque salir se del salvaron, cerco, se salieron del cerco. Salieron del cerco, pero de todo, pero Pero no fue una, ganó. ¿Sabes qué? fue una derrota. Fue una derrota, pero más de humillación para Total, Calleja. Así es. Porque al final, vamos nuevamente, ¿cuántos hombres? Era una cuestión de honor y era una cuestión de ánimo. Porque al final era Cuautla, no era la Ciudad de México. Sí, Claro, sí. claro. Y claro que fue una gran resistencia la que hicieron los insurgentes, pero lo que más le dolió a 70 Calleja... días de Claro, sitio. lo que más le dolió a Calleja es exactamente que esta turba de insurgentes, comiéndose las suelas de los guaraches, las ratas Las y lo que ratas. pudieran, hubieran logrado romper un sitio cuando la máxima en el ejército, en la milicia, es plaza sitiada, plaza tomada. O sea, si haces un buen sitio, no hay manera de que No hay salgas ahí sin rendirte. Y ahí es donde empieza su debacle, de alguna manera. Es un mal virrey. Pregúntale a los aztecas, ¿no? A los mexicas, ¿no? Sí, cuando toman la Ciudad de México, que la sitian los Perfecto. españoles. Y ahí se pierden. acabó. No, pero yo digo, ¿por qué pasa la historia Calleja dónde está el mérito de él? Pues haber derrotado a Hidalgo, haber derrotado a Morelos, haber fusilado a Morelos. Claro, yo creo que ese es el Sí. meollo del asunto de la historia. Yo te aseguro que muy poca gente sabe realmente que fue virrey. Sí, Eso pasó como por, exacto. Porque pero fue el- virrey 3 años nada 3 más. años. Sí, tuvo- sí, y además- la gente lo conoce como jefe del ejército. Además, hay ciertos indicios de una admiración que sí le llegó a tener a Morelos, porque a diferencia de lo que hicieron con Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, a Morelos, él no concedió que le cortaran la cabeza como escarmiento. Claro, claro, por supuesto. Ahora, esos 3 años de virrey le toma una antipatía a la corona porque no termina, incluso esta simpatía que sentía por Morelos, hay autores que hablan de una simpatía porque se independizara. A él este negocio le venía muy bien, seguir apagando todas estas focos. gavillas que surgían de repente, pero la corona le decía, tienes ya 3 años. Más todo lo que ya como ejército, ¿por qué no acabas la insurgencia? ¿Por qué no la acabas? Y como virrey pasa como traidor a la corona. Lo expulsan porque no da resultados, porque no termina. Él mismo hace un reporte, mentiroso, por cierto, diciendo que eran algunos rebeldes por ahí. Ya estaba encendida la independencia. Guerrero estaba súper organizado. Claro, O sea, claro, claro. y ahí sí había un ejército. Y es finalmente el que consuma la independencia, ¿no? No, yo no creo Pues que ya tiene un Iturbide, ejército con este guerrero. ejército. Era un... Yo creo que es como el Nunca los mosquito. derrotan. Es el mosquito que te enchincha Que todas está las todo el- noches Sí, pero no. y que no puedes Como matar. guerra de guerrillas. Sí. Entonces, ninguna Sí, guerra sí. ofensiva. Pero a mí me No había gusta- nada, no había posibilidad de triunfo de los insurgentes, ¿Y sucedió? sino más bien, pero porque hay un golpe, digamos, de Estado al interior de los propios realistas. Claro. Ese es Así el es. asunto. Si no El hubiera habido ese volteretazo, golpe, Claro. entonces, Otra historia Sí, estaríamos contando. pero igual los subidas no existen. Pero fíjate Dios. que Calleja tuvo dos grandes alumnos. Uno fue Iturbide y el otro fue, sin duda alguna, Allende, que trabajó a sus órdenes, ¿no? Digamos. Pero qué diferencia entre uno y el otro, ¿no? Allende, por ejemplo, sí tenía otra estructura ética completamente distinta a la de Iturbide. Pero ¿sabes qué? Allende le faltó, es México tirando un penal. O sea, No, ya no en el digas último eso, por momento ya favor. lo tenía ahí para tirar, disparar y meter gol y se echa para atrás. Y entonces eso cambió la dinámica del movimiento de independencia. Porque de ser un movimiento que era eminentemente criollo, donde no estaba para nada contemplado el pueblo como motor Claro. militar, de pronto echa para atrás, se echa para adelante Hidalgo y entonces Hidalgo convierte un movimiento que era eminentemente, creo yo, como dije, En popular. popular, Y en esa una es la guerra parte social. donde Allende queda descafeinado, Claro. porque a ver, te amoldas a lo que fue, Claro. los veía como por debajo del hombro, no quería hablar con los indios, incluso los reprime, tiene grandes pleitos con Hidalgo por ello. Ya no tienes un ejército, no van a ser todos fresas dragones de la reina como tú.
No más, esto Pero es no lo que creen- hay. A ver, Y no se adapta. El primer gran pleito entre Hidalgo y Allende se da en el Cerro de las Cruces. Allende le dice a Hidalgo, tú tienes que manejar la parte social del movimiento, porque para eso lograste levantar a 70,000 campesinos saliendo de Dolores. Déjame la estrategia. Yo soy quien maneja la estrategia militar. Y ahí discuten y Hidalgo se impone, porque el que se impone es Hidalgo. Y por eso lo trata de envenenar. Claro, porque después. a ver, tú dile que no a alguien que tiene 70,000 atrás de él y tú tienes a 100. Entonces, Claro, por supuesto. entonces también eso de alguna manera exonera a Allende. Al que No, seguían, claro. el que seguían Yes. era el cura. Digo, Al final son circunstancias. Circunstancias. Y yo creo que ¿Qué le ahí quedaba? se hizo chiquito Allende en el momento en que tenía que hacerse grande y el cura que era discreto porque también sabemos que Hidalgo no era de los conspiradores principales. No, no. Lo habían invitado Último y medio momento. dudó y todo eso, pero entonces el cura que era chiquito se hace gigante. Sí, bueno. Así es Tampoco la se lo historia. esperó nunca. Y le claro. seguían hasta la muerte. Y Pero entonces el único movimiento de fuerzas populares en toda América Latina, hoy llamada así, es el de México. Por aterrizarlo, bueno, pues vemos cómo Allende lo fusilan en 1811 y bueno, se acabó Allende, pero otro alumno que sí subsiste es precisamente Iturbide. Así es. Iturbide que después, como todos sabemos, se enloquece después de 9 meses, porque es lo que duró el imperio de Iturbide, 9 meses, pues cierra el Congreso y ya sabemos que un año y medio después lo fusilan, ¿no? Ya al llegar a Tampico. Y Pero así- fíjate, nuestra independencia, como diría el sabio Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo, a favor de Iturbide. Sí, pues sí, acabó a favor de Iturbide. Y Porque ese nadie hubiera ejército- imaginado en 1811 que Iturbide iba 10 años después a consumar la independencia y no solamente eso, sino ser el primer gobernante del México independiente. Y Yo creo dejar Calleja un ejército que defiende la invasión norteamericana en 1846. Sí, era 48. toda esa generación, Toda claro. esa Yo generación. creo que Nimio Iturbide se imaginó nunca que iba a ser el emperador de México. No. No. Bueno, y la Güera Rodríguez tampoco. Nadie. Bueno, salud.